Muy bien, entonces vamos a explicar qué es el arte gótico realmente. Bien, cuando hablamos de arte gótico, ya este estilo artístico surge ya entre el año 1140 y a partir del siglo XVI se aplica ya la arquitectura en construcciones, tantos de iglesia y algunas construcciones más de aspecto religioso. En cuanto a la escultura, se utilizó vidrieras, pinturas de murales sobre tablas, y a partir del siglo XIX se introdujo ya otro periodo, otro movimiento romántico después del arte gótico. Entonces el arte gótico es la evolución del arte románico. Esta gran era, pues, surge a mediados del siglo XIII al siglo XVI con intervalo como un arte gótico crítico, como sabemos, nace en Francia, Italia y a partir del siglo XVI, quienes buscaban el término del pre-renacentismo. A partir del siglo XIX ya se considera como este arte avanzado bajo un término que se utilizaba. Características principales que tiene el arte gótico es una estructura gótica proveniente de los esfuerzos para solucionar los problemas asociados en el aspecto religioso. La influencia del arte formado en sí al comienzo ya se empieza a reemplazar otro punto de introducción. Entonces el arte gótico surgió en la arquitectura, la escultura, la pintura y la vidriera. Obviamente que ustedes lo vieron en el video, ¿no? Entonces, la arquitectura gótica era la forma más importante, original durante este periodo gótico. Las características que presentaba la arquitectura gótica principalmente representaba esfuerzos para solucionar los problemas de ese tiempo, para reemplazar la arquitectura en la cuanto a la construcción. La arquitectura en sí era representado por características que utilizaban ya ciertos modelos joviales, eh, plantas con una cruz al medio, tenía pues anchos, alto en su cuanto a sus laterales, torres, tenían puertas, tenía una fachada, ¿no? Y pues prácticamente era la forma como se representaba este arte gótico. Aquí tenemos una estructura de una iglesia en construcción. Aquí tenemos otra construcción en cuanto al arte gótico en Francia, la cuna del gótico. Aquí nace en Francia el gótico. Este edificio denominado Saint-Denis, que está al norte de París, es una representación de este arte gótico. Ahí como podemos observar, aquí tenemos otras construcciones de arquitectura gótica, como la catedral. mm, Muy bien, aquí podemos observar el sentido de la forma como está construido. La idea de la construcción gótica en la arquitectura, el símbolo era pues el espacio ideal en la cual querían, pues, ¿no? En la forma de altura para, pues, tener un espacio o una comunión con Dios, era la idea que ellos representaban en este arte gótico. Aquí vemos algunas construcciones de iglesias, catedrales, con fuertes pináculos, pueden observar aquí. Muy bien. Entonces, la arquitectura gótica tenía, pues, muchas fachadas representativas en cuanto a la construcción de iglesias. En el Perú también tenemos, pero mayormente se enfocó en lo que es la arquitectura gótica en Francia, ¿no? Como un inicio y el comienzo de la arquitectura gótica. Aquí tenemos la Catedral de París en Francia, una construcción gótica, si ustedes lo pueden ver, la forma, la fachada, el ángulo. Muy bien, eso eran en cuanto a la arquitectura. Aquí tenemos otras construcciones más de aspecto religioso, ¿no? Como dijimos, mayormente está enfocado en la arquitectura francesa. Muy bien. Actualmente tenemos 5 arquitecturas góticas muy importantes en el mundo. Tenemos la Catedral de Canterbury en el Reino Unido. Otro es la Catedral de Milán en Italia.
Otro es la Catedral de Santa Esteban, otro es la Catedral de Burgos en España, la que vemos aquí, y otra catedral que está en Bélgica. Cada catedral más o menos tiene 123 metros de altura. A esto se denomina arte gótico en el aspecto constructivo o arquitectura. Muy bien. En cuanto a en cuanto a la escultura, también el arte gótico en Europa, ¿no? Tenía un aspecto representativo de las imágenes, mayormente en aspectos religiosos. En España también incursionó este aspecto, también en Roma, ya posteriormente este arte pues mantuvo un cierto aspecto clásico. En la pintura también se expresó el arte gótico ya con la producción de aspecto y fines mayormente religiosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta representación en aspecto gótico, la Última Cena. Ya, entonces no te olvides que todo este tipo de arte mayormente estaba representado en aspectos religiosos. Muy bien, aquí tenemos la pintura gótica. Aquí muestra, ¿no? El uso de fines religiosos. Aquí tenemos algunos artistas. En España, Jaime Huguet, la Santa Cena. Tenemos también lo que respecta a las vidrieras. ¿Qué son vidrieras? Vidrieras era un aspecto gótico en la cual se representaba y se utilizaba en las ventanas, mayormente de las catedrales, ¿ya? Y estas vidrieras eran pues de un tono de color rojo, azul, amarillo, la cual se representaba episodios bíblicos. Se denominaba vidrieras o vitrales. Estas características mayormente de aspecto monumental, místico, simbólico y aspecto cristiano. Ya tenemos en Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos, en la cual se representaba estas vidrieras en formas religiosas y mayormente utilizadas en las catedrales. Aquí tenemos arquitecturas góticas con fachadas de vidrieras. Muy bien. Entonces, para concluir con el tema, el arte gótico, como sabemos, fue una mezcla de estilos, ¿ya? Dentro de la cual se desarrollaba esta corriente. También llegó al Perú. En el Perú también podemos observar muchas artes góticas, mayormente en las iglesias. Ya, aquí por ejemplo tenemos en la iglesia de la Merced en Arequipa. Aquí está, en la cual podemos observar también un estilo gótico. Gótico se refería a las formas eh, ovaladas, utilizando algunos casos formas geométricas en la construcción de este tipo de arte. Aquí tenemos la portada central de la catedral, un estilo renacentista. También la Catedral de Lima, aquí en el centro de Lima podemos observar que también es un estilo o arte gótico creado. También tenemos la Catedral del Cusco. Si alguien ha ido por ahí, va a observar muchas catedrales en forma gótica. Muy bien, entonces hemos podido observar de qué o cómo o qué es el arte gótico. Ya sabemos, ¿no? Dónde nació, en Francia. Y la forma de cómo estaba desarrollada este arte gótico estaba representado en la arquitectura, en la construcción de las iglesias, en la escultura también, ¿no? Muchas imágenes de aspecto religioso, en la pintura también, y las vidrieras de colores representativos en las catedrales, ¿no? Entonces, mayormente el arte gótico tuvo un enfoque religioso. Ya han podido ver muchas catedrales góticas en construcción, ¿no? Aquí hemos visto muchas fachadas de aspecto gótico. Muy bien. Entonces vamos a iniciar
la actividad con las preguntas de retroalimentación del tema. Muy bien, entonces, eh, creando un poco de análisis aquí con respecto al arte gótico, se manifiesta un arte religioso, ¿no? Que estuvo profundamente influenciado por la religión, ya en cuanto a la arquitectura, las catedrales, los pisos, las pinturas también, las vidrieras en sentido religioso. En el aspecto político y social, el arte gótico tuvo muchos cambios y hábitos en cuanto a las crisis feudales y a la aparición de ya de la burguesía, que fue un principal protector de este arte. Muy bien, entonces aquí nos enfocamos en estas preguntas. ¿Qué es el arte gótico? Puede responder rapidito ahí. Descargue su ficha si lo tiene o algunos ya lo están desarrollando. Ya está como tarea también para los que no han ingresado hoy y lo pueden hacer. ¿Qué es el arte gótico? ¿Cuáles son sus características principales? Está en la ficha. ¿Dónde se inicia? Lo dije, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda dónde se inicia el arte gótico? ¿Quién ha estado atento? ¿En Francia? Excelente, en Francia. ¿Tu apellido cuál es? Soy Camila Grado, profesor. Camila Grados, excelente. Luego, ¿no? Muy bien, Camila Grados. Entonces ahí está fácil para responder. Salazar también, muy bien. Participación. Entonces el arte gótico, ya les dije, nació en Francia, tuvo su inicio ahí. ¿En qué siglo? Ahí está, también lo va a encontrar ahí. ¿Qué fines tenía la pintura gótica? ¿Qué es lo que representaba? Ya les dije en qué se enfocaba mayormente, ¿no? ¿Cómo fue el arte gótico en el Perú también? Y mencione dos ejemplos, aquí tenemos, ¿no? Ahí está, el arte gótico en el Perú fue una mezcla, ¿no? En la cual se desarrolló el renacentismo gótico como una gran expansión de las iglesias. Ejemplo, ahí está, Catedral de Lima, Catedral de la Basílica del Cusco, etcétera, ¿no? Tres ejemplos que te pide, lo puedes mencionar ahí. Y por último, crear un pequeño mapa conceptual. Nada más, ¿ya? Rapidito, tienen 15 minutos sobrado para hacer todo eso. ¿Qué es el arte gótico? Ahí está. Descarguen su... Entren a la plataforma y descarguen, ¿ya? Para los que no han ingresado hoy, ahí está también. Muy bien. Entonces vamos a llamar lista, ¿ya? ¿Quiénes han estado hoy día?